para presentar a nuestro invitado, a este escritor especializado en historia militar y hablar de los tercios, es indispensable comprender un poco de qué hablamos cuando hablamos de los tercios. Bueno, a poco que sepáis un poquito de historia de España, sabéis que es una infantería, una legendaria infantería que sustentó la hegemonía española durante los siglos XVI y XVII. No eran, como vamos a ver a lo largo de este podcast, meras unidades militares, sino era un modelo táctico y además social y cultural. Era algo único y fue algo único en la Europa moderna. Formalizado en 1534, bajo las ordenanzas de Génova, en el reinado de Carlos V, los tercios constituyeron el considerado como primer ejército moderno de Europa, permanente, profesional y estructurado, donde vamos a ver que va a haber tres armas principales o tres soldados principales, piqueros, arcabuceros y mosqueteros, que iban avanzando a lo largo de la historia. Su famosa formación en cuadro y sobre todo su disciplina férrea les llevaron a dominar los campos de batalla desde las dunas de Flandes hasta las aguas de Lepanto, como veis, un amplio espectro, convirtiéndose en sinónimo de imbatibilidad durante más de un siglo. Pero como veremos en este podcast, que no solamente vamos a hablar sobre tercio y batallas, representan un microcosmos de esta sociedad que era la sociedad española del momento, con valores, con tensiones y sobre todo buscando sus gobernantes una proyección global. Podríamos hablar algún día de su supuesto declive, la batalla de Rocroi, la derrota de Rocroi, como muchas veces nos han hecho ver. Pero veremos que es un ciclo histórico que tenía ya su sentido. Y para hablar de ello, pues nos hemos traído a un escritor de talla, a Juan Carlos Losada. Juan Carlos, muy buenas. Buenas. Oye, Juan Carlos, antes que nada, agradecerte que hayas podido venir. Nada, un placer. Es gallego, natural de Santiago de Compostela, doctor en Historia Contemporánea y premio extraordinario por la Universidad de Barcelona. Y además, yo lo conozco primero se lo dije en su momento a raíz de una obra que me hicieron leer que me encantó, que era de la onda a los drones. Me la recomendó Puel, el profesor Puel, y es maravillosa, donde hacías una evolución, ¿verdad?, de la historia de la guerra, aunque luego hiciste otro libro llamado La guerra como motor de historia. Pero de todos los temas que podíamos hablar contigo, porque podemos hablar de la guerra de Cuba, podemos hablar del ejército franquista, en fin, que no te digo que otro día no podamos hablar, era algo que yo quería ver, que eran los tercios contigo, porque tienes títulos como Los generales de Flandes, Alejandro Farnesio y Ambrosio de Espínola. Un título, ¿verdad?, que ya con eso te está dando mucho. Y luego novela histórica, por ejemplo, Sangre y Honor, con nuestro querido Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque de Alba. Así que, Juan Carlos, tenemos que hablar de los tercios, ¿verdad? Siempre hay algo que contar de ellos, ¿verdad? Siempre, es interesantísimo. Desde luego, esta parte de la historia de España es una parte fascinante y yo pienso que hay que mantenerla viva, por supuesto. Sí, porque lo he dejado caer antes. Representaron el cenit de su momento durante 2 siglos. Y yo he hablado incluso de un momento dado, de 1534, ordenanzas de Génova. Lo he encontrado por ahí, no sé si será correcto o no será correcto. Podemos hablar se formalizan más o menos en esta época, ¿no? Lo que sucede es que ya van funcionando desde décadas antes, ¿no? Los tercios, como filosofía de guerra, aparecen con las guerras de Granada. En las guerras de Granada, de finales del siglo XV, exigen un tipo de guerra muy difícil, un terreno muy agreste, terreno en donde la caballería no tiene mucha decisión, capacidad de importancia, una guerra en donde es frecuente la guerrilla o el desgaste, un terreno muy escabroso, y el espíritu un poco de los tercios de adaptarse al terreno, sobre todo, aparece ya ahí. El gran capitán luego lo lleva a Italia, y en las grandes batallas de Ceriñola y en las grandes batallas así del sur de Italia, en Nápoles, es en donde los pone en práctica de verdad, aunque luego se formalizan de un modo de ordenanzas más concreto, pues más adelante, en la década de los 30 del siglo XVI, ¿no? Pero de hecho ya funcionan desde principios del siglo XVI en Italia, batiendo a los franceses en el sur de Italia con mucho éxito, ¿no? Y verdaderamente es una combinación, los tercios, como tú antes has dicho antes, es una combinación, digamos, de 3 tipos de armas. El piquero que había demostrado ya los suizos, que eran muy importantes ya en el siglo pasado, como una formación cerrada que podía frenar la caballería, unas picas de 5 y 6 metros de largo que firmemente asentadas en el suelo podían frenar cualquier carga si el infante no se desesperaba, no se acobardaba. Luego estaban las armas de fuego, que ya empiezan a aparecer, los arcabuceros en este aspecto, otra tercera parte, por tanto, y la tercera parte distinta, al principio eran lo que llamaban los coseletes, que eran simplemente espadachines, gente con escudo,
con una rodela de escudo y con espada, ¿no? Lo que pasa es que enseguida se dieron cuenta que estos coseletes no tenían mucha capacidad, digamos, de acción y, por tanto, se derivaron enseguida hacia piqueros y arcabuceros, con lo cual ya hacia 1830, 1840 o por ahí, ya fundamentalmente los tercios se componían de piqueros y arcabuceros, sobre todo, ¿no? Manteniendo el nombre de tercios. Luego, más adelante, aparecieron, digamos, los mosqueteros, pero los mosqueteros eran una evolución de los arcabuceros. Entonces, se puede decir que los tercios tienen el nombre, pero de hecho, fundamentalmente eran dos unidades. Eran los piqueros y los hombres que llevaban las armas de fuego, que eran los arcabuceros, y más adelante, más posteriormente, digamos, los mosqueteros. Obviamente, había unidades de caballería, como auxiliares, como mensajeros, y toda la parafernalia que acompañaba a las unidades caminando, evidentemente, ¿no? Imaginémonos un tercio, como tú decías antes. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.